Hola, muy buenos días. Mi nombre es Andrés Delgadillo Ceseña, de la clase de Psicología de la Comunicación, y hoy hablaré sobre los 4 paradigmas de la comunicación. Y bien, daremos comienzo dando un concepto de lo que es el paradigma. Un paradigma es un conjunto de elementos teóricos y conceptuales y sobre todo epistemológicos que nos sirven como un marco de referencia a la comunidad de investigadores que estén dentro de una rama científica. El paradigma actúa como un mecanismo perceptivo y cognitivo que termina por transformar la realidad en una representación y trata de darle un sentido propio. Por lo tanto, podemos decir que dicho paradigma es el proceso de transformación que el investigador pone todo su esfuerzo para construir su investigación. A raíz de todo esto que estamos mencionando anteriormente, podemos decir que no podemos hacer análisis de ni un solo fenómeno si no tenemos ni un solo paradigma para usar. Así bien, existen 4 tipos de paradigmas. El primero es el paradigma estructural expresivo. El segundo es el paradigma forma transaccional. El tercero es el paradigma de relación sistémico. Y finalmente, el paradigma fenomenológico y praxeológico. Ahora comentaremos de manera muy breve el siguiente paradigma, que es el formal transaccional. En este paradigma, los estudios e investigaciones ya no se concentran en el contenido de las comunicaciones, sino que se concentran más que nada en la forma de la comunicación, y su objeto se divide de varias formas. El primero es el nivel de expresividad y las transacciones. El análisis transaccional se refiere a que las comunicaciones emitidas por los individuos implican 3 niveles de realidades. El primero son las actitudes y paralenguajes cristalizados y neutros. El segundo son las actitudes y paralenguajes originados por el control de los sentimientos. Y finalmente, las actitudes y paralenguajes que dejan que se manifiesten los sentimientos y estados psicológicos. Y en segundo lugar, de parte de este tipo de paradigma tenemos las categorías de las transacciones. Las transacciones pueden ser complementarias o cruzadas, eso es lo básico, y realizadas de un modo explícito o incluso podría ser a escondidas. Finalmente tenemos las posiciones vitales. Estos básicamente son elementos que determinan la dinámica de los intercambios entre individuos, la forma en la que se comunican, la forma en la que expresan los sentimientos e incluso los deseos, pero todo esto utilizando una forma. Y todo esto complementando el paradigma funcional transaccional. El siguiente paradigma es el de relación sistémica. Este modelo básicamente nos está explicando o resumiendo de que este paradigma es sobre las relaciones entre individuos, que es lo que básicamente consiste en el fenómeno psicológico. Y para esto nos explican un objeto de estudio, o varios más que nada, que son las formas de interacción. Están las interacciones digitales, que son las palabras comprensibles a través de un código que esté determinado. Están las interacciones analógicas, que son las posturas, los gestos, las expresiones faciales, que básicamente es igual a gestos. Y tenemos las interacciones simétricas y complementarias, que básicamente ayudan a estas dos anteriores. Y luego tenemos la metodología. La más importante de todas es la observación global y la reconstrucción del sistema. Aquí nos explica que es mirar el entorno, reconstruir la situación y las acciones de las personas en dichas situaciones que se encuentren. Pero más que nada, observar lo que está pasando ahí en esa situación. Y básicamente este paradigma abandona los estados internos de la persona y se enfoca en las relaciones que tiene esta persona con su entorno, con otras personas, ya sea una persona o varias personas. Tenemos el paradigma fenomenológico y praxeológico. Este básicamente trata de explicar los significados expresados por las personas que se comunican entre ellas. También dentro de este paradigma podemos explicar que dichos análisis también tratan de explicar el mundo en el que viven las personas, el mundo que los rodea, con experiencias vividas, etc. Así como también está el análisis de comprensión y análisis etnometodológicos, que pues son básicamente
análisis de culturas que también se encuentran entre ellos. Y para el final dejé este paradigma, ya que fue el que más me gustó y el que más me interesó y el que sentí que era un tema más completo. Y es el paradigma estructural expresivo. Y nos menciona que el objeto de estudio que este tiene, que básicamente es la personalidad. Este paradigma también nos menciona que maneja la psique y tiene por definición una organización interna que interviene a la hora de dotar de forma a las expresiones del individuo. En este paradigma básicamente nos están dando a entender que el objeto de estudio pues es la persona en sí, las expresiones, los deseos que tiene, los sentimientos que incluso tiene este. Es lo que básicamente este tipo de paradigma propone como un objeto de estudio. Posteriormente se nos presenta el análisis de contenido, en donde nos menciona que los métodos de análisis para este paradigma fueron hechos especialmente para revelar la estructura de la personalidad de la persona. Y para esto se nos menciona un método muy utilizado y que funciona bastante bien, que es el esquema de comunicación de Laswell, que se refiere al quién habla, de qué, a quién, con qué finalidad, cómo, con qué resultado, en donde el psicólogo se está interesando y poniendo mucha atención y tratando de ayudar al hablante. Dicho método también se utiliza mucho dentro de la publicidad, ya que está reflejando los deseos y las motivaciones del consumidor o de las personas en sí. La publicidad tiene que presentar objetos e imágenes y argumentos que soliciten esos mismos deseos y motivaciones para así atrapar al consumidor. Esto será todo de mi parte y le agradezco mucho su atención.